Mi nombre es Brian Salgado. Yo le voy a hablar sobre la definición del cumplimiento. Por cumplimiento de una obligación vamos a entender su ejecución a lo que constituye un deber jurídico para el deudor, a quien no le es potestativo cumplir o no cumplir, sino que simplemente debe ejecutar la obligación contraída. El cumplimiento de las obligaciones tiene su fundamento legal en el artículo 1264 de la Constitución. Efecto del cumplimiento de las obligaciones: la liberación del deudor, quien en consecuencia queda completamente desligado de la obligación; la extinción de las afecciones del acreedor, esto es para obtener cumplimiento forzoso de la obligación. Formas de cumplimiento de las obligaciones: desde el punto de vista de la ejecución de la prestacionalidad y cómo es contraído; desde el punto de vista de voluntariedad del cumplimiento; desde el punto de vista de la persona que ejecuta la obligación; el cumplimiento en especie; el cumplimiento por equivalente; el cumplimiento voluntario; el cumplimiento involuntario; el cumplimiento directo y el cumplimiento indirecto. Definición de cumplimiento: por incumplimiento de las obligaciones debemos entender la inejecución de las mismas. Según su naturaleza, el incumplimiento total y el incumplimiento parcial. Formas generales de incumplimiento: según su duración, el incumplimiento temporal. El incumplimiento voluntario, la mora, según se origine en hechos imputables o no al deudor. Clases de mora: mora del deudor. La obligación debe ser validada si la obligación es nula o anulable. La obligación debe ser cierta, líquida y exigible. El cumplimiento de la obligación debe ser posible. El retardo debe ser culposo. El retardo debe ser acceder a una causa que sea imputable al deudor. Es necesaria la interpelación, es decir, debe darse el requerimiento o intimidación por parte. Efectos de la mora del deudor: mora salvendi. La perpetuario obligaciones: este es el principio que establece la perpetuidad de la obligación. En las obligaciones del deudor está obligado a cancelar los daños y prejuicios. En las obligaciones de hacer, el deudor queda obligado únicamente a la inmanización de daños y prejuicios por su tardanza. Cuando el deudor cumple con su obligación en la forma más común de ejecución de la mora, con la renunciable mora efectuada por el acreedor, ya sea que otorgue un nuevo plazo al deudor o admita una renovación. Esta renuncia puede ser expresa anticipo por descripción de las acciones del acreedor contra el deudor. Cuando el acreedor cesa ejercer sus acciones judicialmente y son declarados sin lugar por el juez. Mora del acreedor: mora asistiendo crédito. Debe existir por parte del deudor el ofrecimiento real y completo del cumplimiento de la prestación. Ese ofrecimiento debe ser en el tiempo y lugar convenido en el contrato. Debe existir la negativa justificada por parte del acreedor en aceptar la prestación. Ahora sí vamos a contar.